Buenas noches. ¿Hay alguien en la sala? ¿Tenemos participantes en la sala? Débora Martínez, Felicitas Pugliese, Salazar José. ¿Todo bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha por acá. Sí, se escucha. Estoy un poco rengo, estoy con un solo audio, con lo cual los escucho bajitos. Si por ahí se escucha muy fuerte o al revés, sepan disculparme. Voy a tratar de poner toda la mayor dedicación para esta clase. ¿Ustedes también? ¿Salazar les sirvió la clase de ayer, la charla de ayer? Sí, sí, muy interesante. La utilización del Código Civil, el índice. ese tip no me falla nunca, pero los otros también sirven, ¿eh? Nosotros también sirven. Me cuesta a mí a veces hacer un resumen que sea útil y que sea significativo para la enseñanza, ¿no? Aunque a usted le va a parecer sorpresa, Sí. yo no preparo las clases. Hay una frase que usted dijo ayer, que la de que todo buen abogado, para decir algo, tiene que haberlo leído o saber de dónde lo leyó, dónde está escrito, digamos. Eso mismo va para los jueces cuando hacen una referencia, va para los abogados y va para todo aquel que estudia el derecho. El estudioso del derecho, el científico o el jurista, tiene que basarse en algo que ha leído, que ha comprendido, que ha explicado. Y solemos muchas veces hablar y decir cosas que no tienen ni ton ni son, o son cosas que nos parecen a nosotros muy lícitas desde el punto de vista humano, pero a veces que no tienen soporte desde el punto de vista jurídico, ¿no? Bueno, pero está bien, es un modo de irlos preparando, ¿no? En el tema. Hoy vamos a tener una clase, ¿qué hora es? 20:12. Bueno, voy a arrancar con algunas cosas que después puedo repetir. Bueno, lo primero, los saludo a todos, muy importante esto, ser educados, saludarlos. Segundo lugar, olvídense del examen presencial, lamentablemente por razones que ignoro, porque no puedo entender que la universidad haya leído en el diario que hay aumento de casos y por eso haya pensado que se descomprime la no concurrencia a la facultad, es lo mejor, entonces nos sacaron los exámenes presenciales. Una pena. Pero estamos preparados, durante el 2020 dimos tanto en el primer como el segundo cuatrimestre exámenes virtuales, vía Zoom, en algunos casos orales y en otros escritos, el alumno con la camarita contestando las preguntas que entraban por el aula virtual, con un periodo de tiempo breve, pero suficiente como para que el alumno pueda pensar y razonar, y bueno, y nos dio bastante buen resultado. Así que despreocúpense, creo que el examen es el día 29, unos días antes yo les voy a explicar la mecánica, los voy a preparar para el examen, yo no quiero que les vaya mal, pero hoy no es momento de hablar del examen, es momento de estudiar. Tenía por objetivo del día dar clase de la unidad 11. Si echan una mirada al programa, van a ver que la unidad 11 es relativamente cortita y tiene 2 puntos y hay que explicarlo bastante bien. Tengo un problema técnico. En el lugar donde estoy me avisaron que iba a haber un corte de luz. Si esto es así, estoy sonado. Pero ustedes no se hagan problema. Yo les voy a dar el esquema, les voy a dar las 2 cosas importantes de la unidad y después vamos a conversar. Y si se corta la luz, mala suerte. Lo seguiremos mañana vía correo electrónico, vía notas, porque la verdad no quiero perder ni un minuto, pero estoy en un lugar donde me avisaron de idea que podía haber un corte de luz a partir de las 20:30, con lo cual no sé si será o no será. Les conté lo del examen virtual, les conté, ¿quieren hacerme alguna pregunta de algún tema? Respecto a los trabajos prácticos, lo que me enviaron, respecto al tema de ustedes de la Convención de los Derechos del Niño, por supuesto los leí todos. No es que esté mal, pero me parece, sin dar nombres y apellidos,
que el alumno debería perder un poquito más de tiempo para analizar la consigna y ver a dónde apunta la consigna. Les voy a leer una de una alumna, no importa el apellido, no importa el nombre, mi idea no es exponer a nadie a un papelón o a una cosa insuficiente, solo para que ustedes vean cómo es la mecánica para responder a una inquietud. ¿Cuál era la consigna? La consigna era palabras más o palabras menos si cuando Argentina ratificó la Convención de los Derechos del Niño lo hizo íntegramente o no. La alumna me pone: la República Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Bien. Pero realizó unas reservas y declaraciones. Muy bien. Y a continuación me pone, conforme a artículos 1, 24, 38 y artículo 21. ¿Y eso cómo se traduce? Parece una charla de profesor de matemáticas. 1, 24, 38 y 21. ¿Y eso está bien? Y la verdad yo ni me acordaba de memoria los artículos que la Argentina había hecho reserva. Pero me acuerdo del contenido. Me acuerdo que había un tema que tenía que ver con la adopción internacional. Me acuerdo otro tema que tenía que ver con la edad de los menores. ¿Por qué no me explican esto con sus palabras? Mire, yo estuve leyendo que la Convención de los Derechos del Niño de tal época se ratificó en tal época y que Argentina hizo unas reservas, y me puse a leer y miré los artículos de la Convención y vi que si Argentina no ratificó esto es por el otro. Un razonamiento, porque yo este trabajo, ¿para qué se los digo? A ver, ustedes que son inteligentes, pues si no, no irían a la universidad, ¿para qué se los digo? Para que ustedes metan las narices en la Convención de los Derechos del Niño, porque si no, eso no me lo abren nunca, nunca. Mi profesora de literatura en la secundaria, muy sagaz, nos hacía leer El Quijote. Cuando los chicos se dieron cuenta que tenían que leer El Quijote de la Mancha, casi se suicidan. Pero la profesora no quería que leyéramos El Quijote, queríamos que nos metiéramos en El Quijote. Y nos decía, cuéntenme una anécdota que no sea conocida sobre el comportamiento de Sancho Panza. Entonces nos obligaba a bucear, a investigar. Bueno, esta es mi idea. Por favor, cuando tengan que dar una respuesta, no utilicen el tecnicismo de decir artículo 1, 24, 38, sino den un paso más adelante. Y digan, de acuerdo al concepto, yo después se lo modifico, se lo arreglo, le digo, no, esto no es así. Cuando Argentina, les voy a dar una pista, para que si alguno con ganas y con una impronta de búsqueda lo quiere hacer de nuevo, puede tomar en cuenta esto. La Convención de los Derechos del Niño, estamos principio del gobierno de Menem, año 89, 90, si mi memoria no me falla. Una de las cuestiones que se discutía ahí es si correspondía o no bajar la edad de imputabilidad de los menores y sobre todo la mayoría de edad, que por entonces era de los 21. Argentina sale corriendo y ratifica la Convención de los Derechos del Niño con todos los países de Nueva York, poniendo que la niñez termina a los 18 años. Y teníamos el Código Civil que la mayoría era a los 21. Con lo cual, ¿cómo hacíamos? Es increíble. Hicimos la Convención de los Derechos del Niño, modificamos la Constitución en el 94 y seguíamos teniendo la mayoría de edad a los 21. Un papelón. Por eso, la solución, una de las soluciones técnicas era firmar la Convención de los Derechos del Niño, pero este articulito y este otro, sacarlo no va a ser cosa que, ¿entienden? Pero eso lo tienen que investigar ustedes. Yo ya les di una pista que tenía que ver con la edad, con la adopción. Yo lo que quiero es que me lo expliquen. No es que todos lo hicieron así. Hubo algunos que lo hicieron un poco mejor, se metieron en el contenido. Pero no quiero que corten y peguen, no quiero que limiten a reproducir un texto o un articulito, sino dar una explicación de fondo. Básicamente, ¿qué es lo que Argentina, de la Convención de los Derechos del Niño, se llenó la boca, pero cuando se vino al Congreso de la Nación, tal o cual cosa quedó a un costadito? Eso es reservas sobre artículos de la Convención. Bueno, me meto en la unidad 11. ¿Quieren preguntarme algo? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Claro, claro. Todo por el mismo precio. Dele, dele. La pregunta mía era que en esta situación de que estuve investigando en base a esta consigna, era que si conceptualmente se dice que ratifica, Sí. aunque se reserve
ciertos La incisos del artículo. reserva, claro, la reserva, la Argentina ratifica, pero con reservas. Eso quiere decir que la acepta, pero no totalmente. Ah, entonces eso Acepta, pero no es totalmente entonces. claro, es como que yo te invito a cenar a mi casa y vos decís, voy, doctor, pero soy vegana, ¿eh? Carne no como. ¿Viniste? Con ciertas No, condiciones. con condiciones, con reservas, con reservas, con reservas. ¿Cómo es la vida? Con reservas. Yo esto no lo hago, lo demás sí, 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 con reservas. Tomé el ejemplo de venir a comer, pero en realidad hay ejemplos mejores. Esa es la idea del alumno o de la alumna que me hizo la aclaración. Hay distintos argumentos internos. Por eso es un muy buen tema de derecho internacional. Acuérdense cuando se estén recibiendo con el doctor Abruzza, que es un capo, recordar esto de cómo es el tema de las reservas en las convenciones o en los tratados. Bueno, unidad 11. La unidad 11 es linda, corta e interesante. Voy a ir al grano derecho por las dudas que tengamos un corte de luz. La unidad 11 tiene dos partes. La primera parte es pródigos o inhabilitados por prodigalidad. Son 3 artículos del Código Civil, 48, 49 y 50. 3 artículos muy sencillos. Prodigalidad, inhabilitación por prodigalidad o pródigos. Y la segunda parte es un tema que me apasiona que se llama ancianos o ancianidad. Para leer sobre inhabilitados, podría decirles como una excepción que alcanza con estos artículos del código y una buena explicación del docente. Por supuesto, si ustedes además quieren leer el libro, maravilloso. Y en ancianidad hay una lectura que está en el campus, que se llama Derecho de la Ancianidad o simplemente Ancianidad. Bueno, ahora no me acuerdo ni qué nombre le puse, pero se refería a la unidad 8 y trata sobre los ancianos. Así que ustedes de cabeza a ese tema para que puedan leerlo, porque acá lo tenga, le puse los ancianos, porque ahí explico y desarrollo todas las cuestiones legales y toda la situación actual respecto a los ancianos. Voy con los inhabilitados. El régimen de inhabilitación del artículo 48 de pródigos no es un mecanismo de sanción. No se sanciona a nadie. Esta es la inhabilitación civil. La palabra inhabilitación suele tener en derecho otra perspectiva. Hay veces que se dice, me inhabilitaron para conducir, inhabilitaron al tal médico porque hizo una mala praxis, entonces le quitaron la matrícula, inhabilitaron al abogado Ferrero porque hizo una estafa, bárbaro. Esas inhabilitaciones del derecho penal o del régimen de contravenciones no es esta inhabilitación. Primer punto. Esta es una inhabilitación de protección, solo para las personas pródigos. ¿Quiénes son pródigos? El libro dice, o el código dice, a partir del artículo 48, que son aquellas personas que, por las circunstancias que sean, exponen a su familia desde el punto de vista patrimonial. Es una exposición por prodigalidad. ¿Qué es esto? En Mar del Plata tenemos un ejemplo muy claro que tiene que ver con lo que llamamos ludopatía, el vicio del juego. El casino, los burros, la quiniela, son el póker a través de Internet o los mecanismos personales a las cuales las personas tienen acceso con el juego en las muy variadas formas, suele llevar a vicios, el vicio a adicción y la adicción a una exposición peligrosa a la familia. Este es el sentido de la inhabilitación del artículo 48. Proteger a la familia, por supuesto a la persona, pero a la familia, tratando de que el patrimonio que está en crisis, porque la persona empeñó, porque dio bienes, porque vendió innecesariamente o porque malvendió o regaló determinados bienes, le permite salir de este atolladero a las personas a través de un mecanismo de protección. Lo primero que tienen que tener en claro es que cuando hablamos de pródigo no hablamos de una persona que es generosa, que es altruista, que es buena, que regala cosas a Cáritas o a la parroquia o a los... No, eso es extraordinario, eso es hermoso. Ser generoso
es un verdadero elogio para la conducta humana. Esto es otra cosa. Es una persona que tiene el vicio metido dentro de sí. ¿Puede ser otra cosa que no sea el vicio de juego? Sí, pero en el pródigo tiene que haber ese desprendimiento por alguna razón de los bienes. Yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona. Hace varios años me viene a ver una señora muy angustiada y me dice, teníamos, doctor, una fábrica, la vendimos. Pasamos a tener un negocio de distribución de vinos. Lo tuvimos que vender. Tenemos un pequeño ship con el que vendemos pescado casa por casa. Y le digo, ¿por qué tuvieron este deterioro? Porque mi marido es ludópata y nunca se trató. Y siempre me prometía que salíamos y ahora lo único que nos queda es el camioncito y la casa. ¿La puedo proteger? Y yo dije, prodigalidad. Presenté ante los jueces una solicitud de inhabilitación de la persona por prodigalidad. El juez nombró a la mujer apoyo, restringió todo poder de disposición de tarjeta de crédito de bienes de esta persona y le ordenó un tratamiento con jugadores anónimos o con ludópatas a través de los mecanismos institucionales que hay del juego para que la persona pudiera enderezarse. Este es un mecanismo excepcional, poco común, pero cada vez más me llama la atención la cantidad de casos que hay, porque el juego fue, digamos, toda la vida una debilidad humana, pero el problema no es jugar, sino cuando el juego se transforma en algo compulsivo. Este es un ejemplo muy habitual respecto a esta cuestión. No es un problema si la persona hace apuestas ilegales o legales, si hace apuestas reiteradas, si va al casino todos los días. Hay personas que van a las maquinitas del casino todos los días o al famoso bingo, pero tienen limitaciones, por ahí les gusta jugar 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, no asumen la situación como una enfermedad. Pero cuando se dan dos circunstancias, cuando la persona pierde el control y hay una exposición patrimonial seria que pone en riesgo a la familia, llámense los hijos, los ascendientes, los descendientes, su cónyuge, su conviviente, o ni hablar si tuviera hijos de quien dependen o personas con discapacidad, como dice el artículo 48, pueden rápidamente recurrir a un juez para que tome medidas de protección. La ley habla de que es el juez que tiene que intervenir para ordenar la inhabilitación y para que cese la misma. Siempre el juez. No va a ordenar el cese si la persona no ha demostrado que se ha curado, que ha hecho los tratamientos y que está bien. Pero además, tiene que haber una situación, porque esto es restrictivo de la libertad. Cualquiera de ustedes puede ir a Güemes y gastar la plata que sea o lo que tienen. Es fruto de su trabajo, nadie le puede impedir eso. A mí no me gusta el consumo libertino, pero es una cuestión mía personal. Hay otra persona que va y decide, quiero comprar una cartera a tal o cual precio, que parece a veces una cuestión exagerada. Eso no es ilegal. Eso no está mal. Lo que está mal es la exposición riesgosa, grave, a la situación patrimonial del resto de la familia. ¿Cómo se soluciona? Con medidas restrictivas que ordena el juez, temporarias hasta que se cure, y sobre todo designar un apoyo, porque quien va, esa persona que se llama apoyo, es que va a controlar todos los actos de disposición que pueda tener, en su caso, la persona, en este caso, la persona que está afectada por este vicio. Yo me acuerdo un congreso de hace unos 30 años atrás que fui en Mendoza, y una mujer decía, en ese momento en Mendoza no había casinos, no sé si lo hay hoy, que la inhabilitación por prodigalidad era poco menos que muy tonta porque no había casos en Mendoza. Y yo la invité a venir a Mar del Plata porque las casas de empeño relacionadas al casino y al juego en Mar del Plata eran y siguen siendo impresionantes. Impresionante. Uno tiene poco conocimiento de esto hasta que tiene alguien amigo, conocido, alguien que quiere o alguien de la familia que incurre en esta debilidad, que no tiene que ver con la edad, puede tener 20 años o puede tener 57. Me preguntaron una vez si los jueces pueden prohibir el ingreso al casino. No, aunque le parezca mentira, no. No se puede prohibir el ingreso. Lo que se puede hacer es restringir el manejo de dinero. Si usted a la persona no tiene
acceso a la cuenta corriente, no tiene acceso al cajero, tiene restricciones para el manejo de tal o cual dinero, le van quitando la posibilidad de disponer de esa cifra. Lo que se restringe no es la vida diaria, no se restringen las cuestiones simples de administración de sus bienes, sino los actos de disposición. En este caso puntual que les conté de la señora, el señor no podía disponer, ni vender, ni enajenar la camionetita que tenía, ni mucho menos la casa, porque ese hogar es el mecanismo de protección. Pues siempre hacen lo mismo. Van y sacan un crédito, van a Rapicuotas y sacan un crédito. Después van a Credit Fácil, otro crédito. Después van ahí a la mutual qué sé yo, de los casineros, otro. Después van a la mutual de otro. Cuando se quieren acordar, aparecen en la casa con un tomate en la cara, porque un prestamista le pidió plata y como no le prestó, después le cierran la cuenta bancaria. Entonces es un círculo vicioso. A esa situación se quiere evitar, o mejor dicho, proteger, sobre todo a la familia. Esa es la idea. ¿Qué cosa no se entendió de esta humilde explicación que les di sobre prodigalidad? Una cuestión muy marplatense. Yo, solamente los ludópatas, ¿no hay otra situación? Como los compradores compulsivos, no, eso no sería tan... Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay menos casos. La ludopatía aparece como un escenario muy claro, pero sí, sí, podría ser un comprador compulsivo, un comprador compulsivo. A ver, imaginen una situación, no se ofendan las damas, pero imaginen esta situación. No se ofendan, le dije. Mujer ama de casa, el marido empresario. La generación sin hijos. La generación del recurso es por parte del hombre y el hombre le dice, bueno, corazón, te voy a dejar dinero en efectivo y una tarjeta de crédito para que te manejes. El primer día el hombre llega a la casa y le dice, ¿qué vamos a comer? Uy, no tuve tiempo de hacer la comida. No se ofendan las mujeres, ¿eh? No es un mensaje machista. Estoy poniendo un ejemplo. Y la mujer le dice, no tuve tiempo. ¿Qué hiciste? Fui a Güemes y mira, me compré una cartera, me compré esto. Ay, qué bien, dice. Segundo día, la misma situación. Tercer día, la misma situación. El cuarto día, la misma situación. Excedido de gastos. Entonces el marido dice, ¿qué estás haciendo? En realidad, ¿cuál es el problema? Hay un defecto. ¿Qué puede ser la mujer? Puede ser el hombre, ¿eh? El hombre, porque un ganso que vaya y gaste en zapatos, zapatillas o trajes o corbatas. Bueno, también podría funcionar. Lo que pasa es que el comprador compulsivo tiene todo un condimento dentro del ámbito familiar que generalmente origina malos tratos, enojos, violencia familiar, entonces se canaliza a través de otra vía, pero podría perfectamente utilizarse la vía del artículo 48 para limitar la disposición de los bienes cuando una persona, cónyuge, hijo, quien sea, toma un acto de disposición de esta manera. Sí, claro, por supuesto. Si se entendió esto, y para evitar que nos corten y nos quede tiempo, voy a pasar al segundo punto, que es un poquito más largo y quizá más interesante, que es un tema... Profe. Sí, señora. ¿Y las adicciones entrarían ahí? No, pero es una buena pregunta. Me dio pie para decir algo. No. Las adicciones, llámese estupefacientes, drogadependencia, incluso situaciones de debilidad mental, no entran acá. Pero no está mal su pregunta. No. Por dos razones. Primera razón, porque antes, en el código de Vélez-Arfiel, había un mecanismo restrictivo de los actos de disposición de ese tipo de personas. Es decir, los que estaban con otro tipo de vicios fuera del ejemplo que les estoy dando. Había un artículo en el Código Civil de Vélez-Arfiel que establecía la posibilidad de inhabilitar a las personas que estaban sufriendo situaciones de drogadependencia, alcoholismo, etc. Eso se eliminó. Pero ¿dónde están esas personas? ¿Esas personas se las protege? Claro, porque tenemos un capítulo en el Código Civil que tiene que ver con la capacidad de ejercicio, con las limitaciones que la persona tiene,
con la necesidad de establecer apoyos a esa persona, a partir del artículo 31, todas las reglas limitativas de la capacidad de una persona para protegerlo, no para sancionarlo, que son más amplias que la mera inhabilitación. La mera inhabilitación es un capítulo chiquitito solo para los pródigos. Y después hay un capítulo más grande, que es el del artículo 31 en adelante. Lean cuando puedan el 34, el 43, etcétera, que hace referencia a todas las medidas que un juez puede tomar para proteger a una persona que está en otra situación, en una situación más compleja, donde no hay solo que proteger a la familia, hay que protegerlo a él, hay que proteger a la persona, hay un rango de protección a la persona. Ustedes me dirán, pero entonces el ludópata que haga lo que quiera. El asunto es que no jorobe a la familia deteriorándola y exponiendo a una situación de perjuicio. Si además podemos lograr curarlo al ludópata, extraordinario. En cambio, la persona que tiene otro tipo de adicciones, que están en un plano de debilidad mental, pueden ser muchas veces engañadas, pueden ser muchas veces acorraladas, obligadas a tomar otro tipo de decisiones en cuanto a su persona, en cuanto a sus bienes. Es mucho más amplio, las limitaciones a la capacidad de ejercicio. Ahí estarían las personas que necesitan, por supuesto, apoyos, que necesitan intervención de los jueces, etc. Así que la pregunta fue muy buena, muy útil. Tiene un componente, hasta les diría, histórico. ¿Vamos bien hasta ahí? El segundo punto tiene que ver con los ancianos. Y ese punto lo incorporé deliberadamente en el programa, cuando hicimos el programa, porque existe una situación muy puntual, y es que nosotros hablamos de los menores, hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, hablamos de la equiparación de la mujer, del plano de igualdad de la mujer, pero nos olvidamos de un periodo crítico en la vida de todas las personas que vamos inexorablemente a pasar, que es la ancianidad. Si hay una época en la historia de este joven país donde está clarísimo que hay que proteger a los viejos, es este momento. Ya por la pandemia, ya por el deterioro de la jubilación, ya por los problemas de salud, por los problemas previsionales, nos miramos y decimos, ¿nosotros realmente somos una sociedad que protegemos a los viejos? Y la respuesta es una respuesta grosera, un carajo. No protegemos absolutamente nada a los ancianos, tanto que todavía nos preguntamos si existe un derecho a la ancianidad, es decir, un mecanismo que permita protegerlos por la situación de debilidad en la que se encuentran. Por eso hay una lectura que, por supuesto, tiene una base, que es un artículo de la doctora Kemelmayer de Carlucci, que yo le fui agregando, sacando, poniendo cosas y ejemplos, que está en el campus virtual, y que le pido que lo lean, porque le puse mucho énfasis y mucho entusiasmo a ese tema, donde hace un análisis que es más o menos sintéticamente, les voy a dar una idea para que por favor ustedes lo lean, pero cuando lo vayan interpretando, recuerden esto. La palabra anciano viene del latín o del romano, que quiere decir ansi, con Z. ¿Saben qué quiere decir ansi? Ansi quiere decir el que tuvo pasado. El anciano tiene pasado y tiene poco futuro, a diferencia de ustedes que son muy jóvenes y tienen poco pasado y mucho futuro. Yo sé que el anciano es un problema para la sociedad de hoy, pero también es cierto que la sociedad que no respeta, que no valora, que no admira a las personas que tienen pasado, no voy a hablar más de ancianos, que tienen pasado, no entiende cómo se cimenta una sociedad o una familia. Yo crecí admirando a mis abuelos, no solo porque eran inmigrantes y estuvieron en la guerra, en la Primera Guerra Mundial y sufrieron, sino porque cada consejo que un abuelo o abuela me daba valía oro. Ahora los chicos le dan poca pelota a los abuelos, porque los chicos se la saben todas, y los abuelos son de otra generación. Hay un chiste, una broma que me sirve para explicar lo que quiero decir.
espero explicarlo bien. Una nieta le pregunta a la abuela y dice, abuela, ¿vos tenés Instagram? No, le dice la abuela. ¿Facebook? No. ¿Y computadora? No. ¿Y Snapchat? No. Pero abuela, vos no tenés nada. La abuela la mira y le dice a la nieta, lo que yo tengo es una vida. Y la nieta se pone contenta, feliz y le dice, ¿no me la prestás para jugar al Candy Crush? El tener una vida no es una broma, es una manera de explicarle a los demás lo que yo viví, lo vas a vivir vos. Entonces se me ocurre que la construcción de un derecho a la ancianidad tiene que producirse hoy como una manera de proteger a las personas que están en situación vulnerable, para entender que la ancianidad no es descartar a las personas, sino protegerlas específicamente, darles prioridad. Hay algunos ejemplos que me gustan. Por ejemplo, he visto que en determinados lugares hay carteles que dicen que tienen prioridad las personas mayores de 60 o de 65 años, o que tienen un rango de necesidad de atención y se les otorga ciertas prioridades. Es poco, pero sirve. Es el camino que hay que seguir. Argentina tiene suscripta, siempre volvemos a lo mismo, varios tratados de derechos humanos que están en la Constitución, lo puse ahí en la lectura, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por ejemplo, la Convención Interamericana, hay un tratado que han participado países de América respecto a la protección de la ancianidad, pero son todas normas generales que van a los estados sugiriendo que es necesario proteger a las personas mayores por la especial situación de salud, por el régimen previsional, etcétera, etcétera. Pero no alcanza. Me parece que hay un problema cultural, fuertemente cultural, para entender que si bien todos somos iguales ante la ley, los ancianos requieren una protección especial, como también la tienen los niños, como también la tienen las mujeres o toda persona que sea víctima de violencia, como la tienen todas las personas indigentes o desprotegidos. No estoy haciendo un mensaje, una lectura de protección tonta. Yo quiero una protección real. ¿Se ha avanzado en algunos temas? Miren, hay algunas cosas en las que se ha avanzado. Por ejemplo, en el Código Civil hay algunos artículos que permiten en materia de salud a una persona limitar o establecer lo que se llaman directivas anticipadas. Por ejemplo, a mí no quiero, y puedo dar directivas anticipadas, que cuando llegue los momentos finales de mi vida adopten tal o cual medida sobre mi cuerpo, lo que se llama oponerse a un encarnizamiento terapéutico, oponerse a una intervención quirúrgica, a un tratamiento de riesgo, a una traqueotomía. Mira, les voy a decir algo triste, pero a la vez que me ha dado una gran experiencia. Mi padre falleció hace 3 años. Era médico, estaba ya muy mayor, estaba internado en la clínica, ya le costaba muchísimo respirar, además tenía un cáncer que había avanzado y le había hecho perder todas las energías. La última noche estuvo con una cámara respirando de oxígeno, no fue suficiente, y a la noche los médicos, yo lo estaba cuidando justo esa noche, nos pasábamos con mi familia el cuidado, y el médico se acerca y me dice, doctor, mire, no va a poder pasar la noche así, vamos a tener que traqueotomizar. Traqueotomizar es hacerle un agujero acá, la tráquea, ponerle un caño para que pueda respirar. Pero quédese tranquilo, porque eso se hace una ¿cómo se dice? Una cirugía que es simple, pero le digo, pero para respirar en estas condiciones es horroroso. Y además va a ser muy doloroso. No, lo van a anestesiar. ¿Y qué posibilidad tiene? Porque él me dijo que él no quería ninguna traqueotomía, es una situación peligrosa, es una situación de riesgo por el ingreso de gérmenes.
me dice, bueno, no le aseguramos nada, pero es la única posibilidad que vemos. Con un cuerpo en una situación de deterioro absoluto, donde ya no podía prácticamente articular los miembros superiores o los miembros inferiores, y conociéndolo y sabiendo lo que él había decidido y me había dicho cuando se internó, decidimos que la reanimación artificial era innecesaria. A las 2 de la mañana falleció. Los médicos me decían después que probablemente si le hubieran puesto la traqueotomía y hubiera podido respirar, quizás 2 o 3 días más hubiera vivido. ¿Dónde está eso en el Código Civil? En el artículo 59. Las personas mayores tienen el derecho, las personas, no la familia. La familia interviene cuando la persona ha perdido la capacidad de tomar decisión sobre sí, pero el Código Civil le permite a las personas tomar una decisión sobre su cuerpo en vida, en la situación de tratamiento. En el inciso G, lean el inciso G porque todos los incisos son lindos, pero el G es un inciso muy humano, que es la situación en la cual la persona padezca una enfermedad irreversible, terminal, y pueda decir, no, basta, déjenme vivir, déjenme un momento de tranquilidad. Esto no es eutanasia, no es eutanasia. La eutanasia es precipitar el momento de la muerte. Esto es otra cosa. Esto es darle a la persona esa dignidad de lo que se llama buen morir. Déjeme vivir tranquilo, no me expongan a una situación crítica. Hay un caso acá en Mar del Plata, que yo lo he subido al campus, no sé dónde lo puse, pero ahora después lo voy a buscar, que es el caso Parodi. Es un caso que dio la vuelta al mundo, pero es un caso de Mar del Plata. Miren, se los voy a contar. Espero que no se corte la luz. Un señor internado en el Hospital Intersonal de Agudos, en terapia, sufre la amputación de una pierna por una infección de una gangrena, una infección generalizada en su cuerpo. La persona tenía todas las enfermedades que ustedes se puedan imaginar, no resistía a los antibióticos, era una persona muy mayor, pero lúcida mentalmente. Le amputan una pierna, a los 4 o 5 días los médicos lo van a ver a la habitación y le dicen, Parodi, no dio resultados, te vamos a tener que amputar la otra pierna. No, dice Parodi, no va, no saben lo que estoy sufriendo, estoy no me puedo recuperar, pero es que, ¿sabés qué pasa? Avanza la infección, te vas a morir. La única manera que tenemos de detener esto es amputándote la otra pierna. En su lucidez, Parodi le dice al médico, pero ustedes me aseguran que me voy a salvar. No, no te lo podemos asegurar. El juez tuvo que tomar una decisión porque los médicos dijeron, ¿qué hacemos? No nos presta el consentimiento, no nos deja operarlo. No nos deja operar. Si no nos deja operar, ¿qué hacemos? Entonces empezaron a conflictuarse dos derechos. El derecho de la persona que quiere disponer de su propio cuerpo, que es un derecho personalísimo, a mí no me toquen, y el derecho de los médicos, que además tienen la obligación de hacer todo lo posible por salvar la vida a la persona. Fue el juez y tomó una decisión, fue a verlo, habló con los estudiosos, hicieron un ateneo y resolvieron que Parodi estaba muy lúcido y tenía derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo. Por supuesto, no le amputaron la pierna y a los 3 o 4 días falleció. ¿Eso estaba bien? Sí. Desde el punto de vista bioético es respetar la decisión de la persona. Con los ancianos, respetar su decisión de dónde vivir, si ir a un geriátrico o no ir, o quedarse solo, o tener acceso a la salud, o tener una adecuada protección, o hasta tener acceso al trabajo, etcétera, son derechos que no se los puede renunciar, al contrario, hay que proteger. En eso consta el artículo que le subí, que para hacer conclusiones, antes que nos corte la luz, serían las siguientes. Primero, se debe construir un derecho a la ancianidad. Segundo, tenemos tratados de derechos humanos que protegen a los ancianos, pero no tenemos normas claras y precisas que les den un resguardo legal en nuestro país. Los problemas de salud, la desatención del PAMI, una bajísima nivel de seguridad social, un bajísimo nivel de atención en su régimen previsional con las jubilaciones muy pobres y una necesidad de que se los proteja en todo sentido, incluso para trabajar. Acá me pregunta Evelyn Vertedor, ¿por qué van a cortar la luz? No sé, corazón, qué sé yo. Yo no trabajo en EDEA.
Si vos trabajás en EDEA y querés llamar a EDEA, pero en Pero cualquier momento. dijeron que lo iban a cortar. Sí, me mandaron un mail de EDEA que entre tal No, hora y tal hora iba a haber posibles cortes de luz. Yo en mira, este momento no sabía, por eso pregunté. está todo bien, está todo bien. En este momento yo estoy en mi estudio jurídico, mi estudio. Estoy dando la charla en mi estudio. A veces, Me y llamó la entonces, atención que dijo eso y no sabía por qué, porque entré un poquito tarde a la clase, por eso. y a lo mejor porque no pago la Disculpen. luz. Le cortaron la luz. Sí, chau. Se fue. Justo que dije yo. Le chuseaste. Se parece que se cortó. Gasté los últimos minutos preguntando por qué se iba a cortar la luz. Sí, ya aparece como desconectado. No está. ¿Ya está entonces? ¿Se terminó A la ver. clase? Sí, porque No lo creo había que se vuelva a avisado que conectar de vuelta. daba 2 temas y Me debe estar le odiando el cortó. profe. No, debe estar con una vela en este momento. Sí, seguro. Porque no. Nos vemos mañana. Creo. A ver. Igual creo que llegó a dar todo, más o menos. Yo entré unos minutos tarde. ¿Qué dijo al principio? Claro, yo no escuché la primera parte, por eso me perdí lo del corte de la luz. Creo que habló solo de los inhabilitados, nada más. No sé si habló de otra cosa. Yo también entré tarde. Sí, empezó con eso la clase. Sí. No creo que vuelva el profe igual si le cortaron la luz. Bueno, listo. Chau, chicos. Nos vemos. Chao. Chao.